Papa Francisco ha muerto, y con su muerte podría haberse cumplido una profecía escrita hace casi 1000 años. Desde las profundidades del tiempo, dos profetas, San Malaquías y Nostradamus, advirtieron sobre un último papa, un pastor que guiaría a la iglesia en tiempos oscuros, antes del fin. Pero ¿estamos realmente ante el fin del papado tal y como lo conocemos? ¿Y si ese hombre fue Francisco? En este video desentrañaremos los secretos de estas antiguas profecías y la inquietante coincidencia entre estos dos visionarios. Demostraremos lo que muchos aún no han comprendido sobre la muerte del Papa Francisco. Si eres de los que buscan respuestas más allá de lo evidente, quédate con nosotros, dale like y suscríbete, y acompáñanos en esta reveladora exploración. El Papa Francisco, cuyo nombre de nacimiento fue Jorge Mario Bergoglio, nació en Flores, Buenos Aires, Argentina, y pasó a la historia como el Papa número 266 de la Iglesia Católica. Su elección el 13 de marzo de 2013 marcó un momento histórico, ya que asumió el trono de San Pedro tras la renuncia inédita y casi obligatoria de Benedicto XVI. Un hecho que no ocurría desde hacía más de 600 años. Su llegada al papado rompió con siglos de tradición europea. Fue el primer pontífice latinoamericano y el primer jesuita en alcanzar el cargo más alto de la Iglesia. La Compañía de Jesús, a la que pertenecía, es conocida por su compromiso con la educación, la justicia social y una visión progresista del mundo. Durante su pontificado, Francisco se convirtió en una figura emblemática por su mensaje de humildad, cercanía a los pobres y apertura hacia temas sociales controvertidos. Mientras muchos celebran su espíritu reformista y humanista, otros lo criticaban por alejarse de posturas tradicionales. El 21 de abril de 2025 a las 7:35 hora del Vaticano, el Papa Francisco falleció a los 88 años, poniendo fin a un pontificado de 12 años, 1 mes y 8 días. Su muerte no solo marca el fin de un liderazgo transformador, sino que ha reavivado interpretaciones proféticas que lo colocan como el último papa, según algunas visiones milenarias. ¿Pero qué tiene que ver el Papa Francisco con las visiones de Malaquías y Nostradamus? Aunque separados por siglos, parecen tener un extraño punto de convergencia en la figura del Papa Francisco. Ambos vaticinios han sido objeto de interpretación durante generaciones, y ahora que su pontificado ha llegado a su fin, las conexiones entre estas predicciones y los eventos recientes no pueden pasar desapercibidas. La llamada Profecía de los Papas es uno de los textos más enigmáticos de la historia de la Iglesia Católica. Se atribuye a San Malaquías, un monje curiosamente benedictino del siglo XII, nacido en el año 1094 en Bangor, Irlanda, y que más tarde se convirtió en obispo de Armagh, la sede primada del país. Según la tradición, fue durante una visita a Roma en el año 1139, cuando Malaquías, bajo la estrecha amistad del entonces Papa Inocencio II, escribió un misterioso texto que pasaría desapercibido durante siglos, hasta que salió a la luz en 1595, gracias al monje benedictino Arnold de Wyon. Esta profecía describe en 111 breves lemas en latín a todos los papas desde Celestino II hasta el que sería, según algunos, el último pontífice antes del juicio final. Cada lema es un dístico, es decir, un pequeño verso de apenas 2 o 3 palabras que parece encapsular la esencia o símbolo del papa al que se refiere. Pero lo más inquietante viene al final. El texto añade el pontífice número 112 y su descripción es la más alarmante de todas. Según la profecía, este último papa será conocido como Pedro el Romano. Su reinado, se dice, ocurrirán tiempos de grandes tribulaciones y marcará el colapso final de la Iglesia Católica, coincidiendo con el Apocalipsis. Muchos estudiosos y creyentes han identificado al Papa Francisco como ese último pontífice, no tanto por su nombre, sino por las características simbólicas. Es un papa reformador, surgido de fuera de Europa,
elegido tras una renuncia sin precedentes y que ha guiado a la Iglesia en una época marcada por crisis internas y amenazas globales. Muchos intérpretes de la profecía de San Malaquías sostienen que la figura del Papa Francisco encaja con sorprendente exactitud con la descripción del último pontífice en la historia de la Iglesia. En la enigmática profecía de los papas atribuida a este monje, el último papa no recibe un lema breve como los anteriores, sino un pasaje más extenso y oscuro que ha generado siglos de debate. Durante la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien pastoreará sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. Tras ellas, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Este texto marca el cierre de la lista de los 112 pontífices. A diferencia de los lemas anteriores, es una profecía apocalíptica que anuncia no solo el fin del papado, sino posiblemente el fin del mundo tal como lo conocemos. Este papa, según el texto, apacentará su rebaño entre grandes tribulaciones, y tras su mandato vendrá el juicio final. Para muchos, este no es otro que Francisco. Y es que su pontificado ha estado marcado por tensiones internas, escándalos financieros, reformas profundas y una creciente división entre los sectores conservadores y progresistas de la Iglesia. Además, fue elegido tras una histórica renuncia papal, algo que no ocurría desde hacía más de 6 siglos. Fue el primer papa jesuita, el primero proveniente de América Latina, y ha sido sin duda uno de los más disruptivos de la era moderna. Algunos creen que la profecía no se refiere literalmente a un papa llamado Pedro, sino a un símbolo, el retorno a las raíces romanas del cristianismo, o incluso una figura que, como Pedro, guía la fe en un tiempo oscuro. Y así, según la interpretación popular, Francisco sería Petrus Romanus, el último papa, el que cierra la lista de 112 pontífices previstos por San Malaquías. ¿Estamos entonces frente al fin de una era o frente al cumplimiento de una profecía escrita hace casi 1000 años, que dará un paso al no retorno? ¿Fue el Papa Francisco la línea donde comienza el principio del fin? Pero San Malaquías no fue el único que lo vio venir. En otra parte de Europa, 2 siglos después, un astrólogo francés comenzó a escribir en secreto lo que muchos consideran la colección de profecías más perturbadora jamás redactada. Ese hombre era Michael de Nostradamus, nacido en Francia el 14 de diciembre de 1503 en Provenza y fallecido en Francia el 2 de julio de 1566. Nostradamus fue un boticario francés con algunos estudios en medicina y conocedor de artes de adivinación y astrología, más conocido por su libro Las Profecías, una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen el futuro. El libro se publicó por primera vez en 1555. En su criptolibro de predicciones escrito en el siglo XVI, este astrólogo francés dejó palabras que aún hoy estremecen. Primero vendrá un papa extranjero, luego un papa viejo y finalmente un papa negro, y con él el fin del mundo. A simple vista parece solo una frase más entre sus centenares de cuartetas, pero ahora, tras la muerte del Papa Francisco, su significado cobra un nuevo peso, inquietante. Como ocurre con muchas de sus visiones, las interpretaciones son múltiples. Algunos estudiosos han identificado estas palabras un hilo oculto que conecta a los últimos pontífices. El papa extranjero sería Juan Pablo II, nacido en Polonia, el primero no italiano, en más de 400 años. El papa viejo Benedicto XVI, que llegó al trono de San Pedro ya entrado en edad y renunció de forma inesperada. Y finalmente el papa negro. ¿Podría ser Francisco? Para muchos, sí. Francisco es el primer jesuita en la historia en llegar al papado. Y dentro de la jerarquía de esta poderosa orden se conoce como el Papa Negro,
al superior general de los jesuitas, debido a su sotana negra y su enorme influencia dentro del Vaticano. Aunque Francisco no era el líder de la orden al momento de su elección, su pertenencia a la Compañía de Jesús lo convierte en el único papa vinculado directamente con esa figura simbólica. Por eso, para muchos, él sería el Papa Negro, anunciado por Nostradamus. Pero otros invierten el orden. El Papa extranjero sería Benedicto XVI, por haber nacido en Alemania. El Papa viejo, el mismo Francisco, que murió a los 88 años. Y lo que vendría ahora sería el Papa Negro, un sucesor de ascendencia africana o profundamente vinculado al simbolismo oscuro que marcaría el inicio del fin. Una cosa es cierta, el texto de Nostradamus no habla solo de papas, habla del fin del mundo. Según esta interpretación, el próximo papa cuya elección está a punto de comenzar sería el último antes del colapso final, el pontífice del Apocalipsis. Aunque ambas profecías fueron expresadas de formas muy diferentes, las conexiones son notorias. San Malaquías y Nostradamus coinciden en que el Papa Francisco juega un papel clave en los últimos capítulos de la historia de la Iglesia. Su muerte no solo pone fin a una era de más de una década de pontificado, sino que podría señalar el cierre de un ciclo profético más amplio. Dos profecías, dos siglos diferentes y un mismo destino. El fin de una era, la caída del último Papa, el juicio de los tiempos. El Papa Francisco fue sin duda una figura única, polémica y transformadora. Su muerte podría no ser solo el final de un pontificado, sino el inicio del cumplimiento de algo mucho mayor. ¿Y tú, crees que estamos viviendo el principio del fin? ¿O que las profecías no son más que reflejos de nuestros propios miedos? ¿Es Francisco el último Papa? ¿El Pedro Romano? ¿El Papa Negro? ¿Qué piensas? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Hasta pronto.